Bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra. Hemos iniciado hace una semana con un tema que no es poderoso, es poderosísimo. Porque de verdad, más con lo que vamos, si Dios nos permite, pues, meditar hoy, esto tiene que marcar un antes y un después en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta lo que entender el trono de Dios, entender lo que es el arco iris de Dios que rodea el trono. Esto también tiene un efecto, está directamente relacionado con nuestra oración, con nuestra vida de oración. Hoy vamos a ver esto, así es que le voy a invitar a que me acompañe al libro de Apocalipsis. Por favor, vamos a recordar esto o la descripción que nos hace el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él tuvo la experiencia de ver el trono, ¿sí? De ver al que está sentado en el trono, las cosas que hay en el trono, las cosas que salen del trono, y esto es, como les mencioné, poderoso entenderlo. Así es que Apocalipsis capítulo 4, por favor. Vamos a leerlo así para que... Es bueno que usted lo lea en su Biblia, ¿sí? Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor... No, usted lo sabe. Muy bien. En Apocalipsis 4, esta experiencia del apóstol Juan, que creo que hace una semana les dije que le pidan a Dios tener esta misma experiencia como la tuvo Ezequiel también, porque eso nos transforma totalmente. Pero acá el apóstol Juan describiendo dice en el versículo 4:1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, o un portal abierto en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Desde ese momento en adelante Juan tuvo revelación de todo lo que sigue del Apocalipsis. Sin embargo, recordemos que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y siempre. Todo lo que está en Apocalipsis tiene aplicación presente para nosotros. Sí. Esa es la manera que entendemos la palabra. Igual que todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene aplicación presente para nosotros hoy, porque su palabra permanece para siempre. Es tiempo presente, porque si no solo sería un libro de historia de algo que pasó o algo que va a pasar, y qué bonito o qué feo lo que va a pasar. Eso no nos ayuda en mucho. Entender la aplicación espiritual presente, eso sí transforma nuestra vida. ¿Estamos? Entonces ya acá el apóstol Juan en el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, o tomado por el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ya estudiamos eso. Y dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ya hablamos un poco al respecto de esto. Ya sabemos a estas alturas, por las enseñanzas que hemos dado de la Nueva Jerusalén, lo que implica la esmeralda espiritualmente, que nos enseña Dios a través de la piedra de la esmeralda. Y no me termina de impactar cómo Juan vio el arco iris, o nos describe este arco iris, y lo asemeja a la esmeralda. Él fue inspirado por el Espíritu Santo y todo tiene un propósito. Porque aunque el arco iris, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Tiene 7 colores. Sin embargo, Juan vio el arco iris con sus 7 colores, pero también lo vio como esmeralda, el verde de la esmeralda, ¿sí? el verde de la vida. Y entonces, mis hermanos, el arco iris tenemos que entender que refleja, o sea, ya solo se lo estoy resumiendo por las enseñanzas que hemos dado. El arco iris nos revela, porque eso es lo que hace, nos revela la gloria de Dios con la que Él se viste. ¿Sí? La gloria de Dios, porque Dios se viste de gloria. Y Juan ve a Dios en el trono rodeado de este arco iris, rodeado de esta gloria. Que además, por el hecho de verlo como esmeralda, vimos cómo nos revela a Cristo también, porque la esmeralda está relacionada con la tribu de Rubén, que significa ved al hijo,
¿sí? Ved al Hijo. Entonces Juan vio la gloria del Padre, vio la gloria de Dios, vio la gloria de Cristo, pero resaltó alrededor del trono, cubriendo el trono, resaltó la manifestación de Cristo Jesús. ¿Estamos? Pero acá lo que nos interesa es entender, o mejor dicho, entender y recibir la revelación de la gloria de Dios, porque usted se recordará cuál es la herencia que Dios nos quiere dar a nosotros, sus hijos. ¿Cuál es la herencia que nos quiere dar? Es su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, sí es cierto, pero con nadie que no califica. Porque en el libro de Efesios, si me pone ahí en pantalla por favor, capítulo 1, versículo 16, cuando Pablo les dice a los cristianos de Éfeso que él estaba orando por ellos, a pesar de que era una iglesia poderosa, con unción, con dones, con mucha fe, con mucha ayuda mutua, pero Pablo se dio cuenta que ellos estaban espiritualmente con mucha ceguera espiritual. ¿Estamos? Porque al tener unción, tener dones del Espíritu Santo y todo eso, eso no implica que yo tenga mi entendimiento iluminado. ¿Estamos? Entonces el apóstol Pablo les dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, les dice, sigamos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y vea cómo relaciona aquí con la gloria, dice: el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Con qué propósito? Que sigue, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, diga conmigo, para. Y la cosa número uno que trae la iluminación de nuestro entendimiento es saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza de ser transformados, restaurados a su imagen y semejanza, a pesar de cómo somos todavía. Y luego, número 2, ¿y cuáles las riquezas? Lea en voz alta eso, lo de ese versículo. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos o en nosotros, sus hijos? Y otra cosa más que nos trae la iluminación del entendimiento es revelación, si me pone ahí, de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es para los cristianos, ¿estamos? Los que creemos en Jesús, según la operación del poder de su fuerza, de su poder de resurrección, como sigue hablando ahí en los otros versículos. Entonces, mis hermanos, el arco iris nos revela la gloria de Dios, nos revela la herencia que Dios tiene para nosotros, y es su gloria. Porque Dios, diga conmigo, Dios se cubre de gloria, se viste de gloria. Póngame el Salmo 104, por favor, versículo 1, versículo 2 y 2. Dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿Cómo se viste Dios? Dios se viste de gloria. Es por eso que cuando Él hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, los vistió con su gloria. Es por eso que cuando ellos pecaron, fueron destituidos de esa gloria. Ellos antes no se veían desnudos porque estaban cubiertos con la gloria de Dios, porque Dios se viste de gloria. Cuando ellos pecaron, ya no fueron dignos de estar revestidos por don, con esa gloria, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y con Adán todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Pero gracias al segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a abrir el camino para que podamos recuperar, ser revestidos nuevamente, heredar nuevamente la gloria de Dios. ¿Les hace sentido esto? Y gloria nos habla de carácter, nos habla de lo que Dios es, habla de manera de ser, de eso nos habla la gloria. Y el arco iris nos revela, mire, nos revela toda la gloria de Dios. Aunque para ello hay que tener ciertas condiciones para poder ver la gloria de Dios en sus 7 colores. En sus 7 colores. Mire, es interesante porque ¿cuántos han visto el arco iris en lo natural? ¿Sí? El arco iris, ¿cómo se forma el arco iris? ¿Usted sabe cómo se forma el arco iris en lo natural?
Fíjese que nosotros, de manera normal, natural, nosotros solo percibimos, o sea, de los rayos del sol, solo percibimos la luz blanca, ¿sí? Percibimos la luz blanca. Sin embargo, la luz de los rayos del sol no es blanca solamente, sino que es de 7, tiene un espectro de 7 colores más las interfaces que hay dentro de ese espectro. Y es por eso que para que se pueda ver en sí el espectro de colores de la luz, se necesita que exista humedad, que exista agua. Es por eso que el arco iris aparece cuando llueve o hay humedad en la atmósfera, porque las gotas de agua, de la humedad, ¿sí?, del agua en sus diferentes estados en las nubes, funcionan como un prisma. Entonces, cuando los rayos de la luz, ¿sí?, se chocan con las gotas de agua, con esa humedad que funciona como prisma. Si me pueden poner una imagen de un prisma, esto es lo que es la otra, donde está un prisma, esta, ¿sí? Uno puede hacer eso en experimentos con un prisma, ¿sí? Cómo se descompone la luz y se ven esos colores. Lo mismo sucede en lo natural. Las gotas de agua, la humedad funciona como un prisma, y entonces la luz blanca ya se ve el espectro de los 7 colores, y es lo que se forma el arco iris, que lo vemos con esos 7 colores, aunque el añil es el que menos se ve a veces, se ve como más delgadito, a veces no se nota mucho, pero allí están los 7 colores del arco iris, mis hermanos. Y esto es algo poderoso, porque si Dios nos revela su gloria a través del arco iris, eso quiere decir que por lo menos, y de hecho lo encontramos en la palabra de Dios en muchos lugares, por lo menos, mire, la gloria de Dios tiene un espectro de 7 maneras de manifestar esa gloria. 7 colores. Cada uno de esos colores tiene un significado y muy poderoso para nosotros, ¿sí? Si entendemos por qué Dios lo estableció así. Eso quiere decir que cuando nosotros somos rodeados con la gloria de Dios, va a estar este arco iris vistiéndonos a nosotros. El arco iris que está en el trono, esa gloria de Dios que Juan vio en el trono, esa misma gloria es la que Dios quiere establecer en nosotros. Él quiere formar ese arco iris de su gloria en nosotros. Quiero decir de una manera contundente, el arco iris es de Dios. Que ahora lo estén usando para blasfemar terriblemente contra la gloria de Dios y lo estén usando de manera pervertida, mis hermanos, eso no anula la verdad que el arco iris es de Dios, que manifiesta su pacto, su lealtad, su fidelidad, mis hermanos. Que si nosotros abrazamos lo que Él ha establecido, si guardamos nosotros también su pacto, Él es fiel en cumplir su pacto en nosotros, lo cual se evidencia a través de ese arco iris. Porque el arco iris nos habla de pacto, nos habla de fidelidad, nos habla de lealtad. Es por eso que Juan también lo vio como una esmeralda. La esmeralda, el color de la esmeralda, lo genuino de la esmeralda nos habla de la lealtad, de la fidelidad de Cristo y del Padre. Lealtad que Él quiere formar en nosotros. ¿Me está escuchando? Fidelidad que Él quiere formar en nosotros. Usted quiere tener la gloria de Dios, quiere tener la dicha de ser revestido con la gloria plena, completa, no un poco, sino plena, completa de Dios. Tenemos nosotros que tener la lealtad, la fidelidad de Dios formada en nuestro corazón. ¿Estamos? Es por eso que muchos son los llamados, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero muy pocos llegan a ser fieles y verdaderos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19. ¿Está claro esto? O sea, estoy hablando así porque sé que hemos estudiado esto y están las bases ahí, mis hermanos. Mire, una cosa es ser salvos de la paga del pecado, ¿sí? Salvos por gracia, bendito Dios. Eso ya por lo menos nos da uno de los primeros colores del arco iris, el rojo de la sangre bendita de Cristo Jesús, vestiduras de salvación. Pero otra cosa es llegar a tener un corazón conforme al de Dios, un corazón leal, fiel como el de Él. Una cosa es ser salvos por gracia de la paga del pecado, y otra cosa es llegar a ser fieles y verdaderos. Y la esposa del Cordero son los que llegan
a tener un corazón fiel y verdadero como el de Cristo, porque Él se va a unir en yugo igual. ¿Está claro esto? Vamos bien hasta aquí, mis hermanos. Entonces, mire, hay mucho, el tema es inmenso con esto del arco iris. Sin embargo, creo que lo importante es, sabiendo que el arco iris revela la gloria de Dios y es la herencia que Dios tiene para nosotros, pues lo mínimo que nosotros tenemos que conocer y entender, o sea, saber y entender, es cómo se forma esa gloria de Dios en nosotros. Y para ello, Dios utiliza lo natural, lo visible, para que podamos entender lo invisible, el mundo espiritual. Así es que, como ya les expliqué, cómo entender cómo se forma el arco iris espiritual en nosotros, lo entendemos a través de cómo se forma en la natural. ¿Qué se necesita para que se forme un arco iris? Se necesita luz y agua. Se necesita luz y agua. Diga conmigo, se necesita luz y agua para un arco iris natural o físico. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos algo interesante, porque el arco iris siempre ha estado, el arco iris de Dios. Y en primer lugar, el lugar donde estuvo el arco iris de Dios, y lo sabemos por los principios, es en el huerto del Edén. ¿Sí? En el huerto del Edén. Fíjese que se recuerda en Génesis capítulo 2, solo se lo voy a mencionar porque asumo que usted ha leído, ha estudiado el libro de Génesis. En el capítulo 2 de Génesis, cuando habla que Dios plantó un huerto en Edén, o sea, estaba el Edén, y Dios en el Edén plantó un huerto, un lugar especial, un lugar que está en conflicto allá en Jerusalén. Es el ombligo de la tierra. Es un lugar donde Dios dispuso establecer su nombre. Por eso es que hay algo muy especial en esa área. Entonces, en ese huerto del Edén, donde Dios dispuso poner primero a Adán y después a Eva, porque de ellos Dios quería levantar un reino de sacerdotes y gente santa, porque ese era el objetivo. Dios quería preparar un reino a partir de ellos, un reino de gente santa, de gente perfecta o de limpio corazón, que es lo mismo, para reinar juntamente con Cristo. Y Dios puso en ese huerto, ¿sí? Usted se recuerda, entre otros árboles que habían ahí, esos árboles son un misterio. No crea que eran solo arbolitos que de manzana, que de pera, en este tiempo de esos mangos, de esos mangazos. Mire, no crea que eran árboles solamente así. Ahí había algo, esto era algo más. Estos árboles se refiere a algo más ahí en el huerto. Era algo espiritual también, porque también ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no eran árboles físicos, no eran árboles naturales, era algo espiritual, eran árboles. De hecho, la palabra de Dios nos llama árboles. Y tenemos que llegar a ser árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, de acuerdo a Isaías capítulo 58. O 61, perdón. ¿Sí? Isaías 61. Entonces, mis hermanos, estaba el árbol, fíjense, estaba en el huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, ¿sí? De la adversidad. Era Cristo y el Padre. Y ellos son luz. De hecho, ellos son fuego. ¿Sí? Jehová es fuego consumidor, es llamas eternas. Y donde hay fuego hay luz. Quiero que me pongan ahí la imagen, porque hice un cuadrito ahí. ¿Sí? Vea, acá está el huerto del Edén en una figura. Así que fabriqué ahí. Ahí está el árbol de vida y el árbol del Padre. Son fuego, son luz. Pero también en Génesis se describe que del huerto salían, ¿sí?, un río que se convertía en 4 brazos. O sea que en el huerto estaban todas las condiciones para manifestar la gloria de Dios. Estaba la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz del Padre, más la luz que también tenía Adán y Eva, porque estaban revestidos con esa gloria, y el agua, mis hermanos,
hermanos, allí en esto estaba manifestada la gloria de Dios. Tenga por seguro, y cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando nos vayamos de esta tierra, cuando todo nos sea revelado, usted va a saber cómo en el huerto había un arco iris reflejando, manifestando la gloria de Dios. ¿Estamos? Pero así como es el principio, así también es el final. Porque realmente el huerto, miren, el huerto más que solo era para que estuvieran Adán y Eva, el huerto tiene una revelación de lo que Dios quiere que sea nuestro corazón también. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, así como es el principio, así será el final. En donde más podemos ver esta misma característica, la podemos ver en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Si usted me acompaña a Apocalipsis, por favor, vamos a ver Apocalipsis capítulo 22. Veamos qué nos describe la palabra de Dios de la Nueva Jerusalén. Dice en el versículo 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En la Nueva Jerusalén aparece nuevamente el Padre, aparece el Hijo, y habla de un río que sale del trono de ellos. ¿Y qué más dice? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Mis hermanos, en la Nueva Jerusalén también está el arco iris de Dios, la luz del Padre y del Cordero, y el agua de vida. Y cuando la luz atraviesa el agua, mis hermanos, se produce, se manifiesta el agua, la luz verdadera y el agua de vida. Diga conmigo, el agua de vida. Manifiestan la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol Juan, cuando le mostraron la Nueva Jerusalén, él la vio de esta manera. Y en el capítulo 21 de ahí de Apocalipsis, ¿sí? Y se recuerda que la Nueva Jerusalén nos habla de la esposa del Cordero. El ángel le dijo: te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y lo que vio fue la Nueva Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, y cuando él lo describe, dice en el versículo 10, vamos a leer del versículo 9, amor. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, ¿qué vio Juan cuando le iban a mostrar la esposa del Cordero? Dice en el versículo 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Pero ¿qué es lo primero que describe de ella? Dice: teniendo la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, la Nueva Jerusalén, al igual que el huerto, tiene el arco iris, la gloria de Dios. Pero no solo la Nueva Jerusalén. Aquí Juan ve a la esposa del Cordero teniendo la gloria de Dios. La esposa del Cordero tendrá el privilegio, y Dios mediante usted y yo tendremos el privilegio de tener la gloria de Dios, porque la gloria de Dios manifiesta lo que Él es. Es por eso que Jesús dijo: Padre, les he dado a conocer tu nombre, les he dado la gloria que me diste. Se las he dado, les he dado a conocer quién eres, cómo es tu corazón. Les doy a conocer cómo es tu amor. Es por eso que en Hebreos capítulo 1 versículo 3, hablando de Jesús, del Hijo, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el arco iris de Dios. Por eso Juan lo vio también como esmeralda. Ved al Hijo. Y la esposa del Cordero tiene la gloria de Dios. ¿Le hace sentido con esto? O sea que ese arco iris nos habla del carácter mismo de Dios, que se tiene que formar en nosotros para que, mire, de verdad tenemos que tener mucha gratitud
cuando entendemos esto. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Póngame Hebreos capítulo 1, por favor, versículo 3. Y usted apunta la cita y la lee también conmigo. Porque le voy a enseñar hoy cómo se forma ese arco iris en nosotros. ¿Cuántos quieren aprender eso? Es que esto es poderoso. Esto es otra dimensión. Dice, hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Pero ¿qué dice la palabra de Cristo? Que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen o la representación, la manifestación misma de la sustancia, de la esencia de Dios, de lo que Él es. Eso es Cristo. Pero sabe, tan bueno es Dios que Él quiere que así como Cristo, usted y yo también seamos el resplandor de la gloria de Dios. Que seamos la imagen misma de su sustancia, de su esencia, de su carácter, de su santidad. Es por eso que Él quiere que seamos santos como Él es santo, perfectos o de limpio corazón como Él es perfecto, y misericordiosos como Él es misericordioso, para que lo manifestemos, para que seamos un resplandor de lo que Él es, para dar a conocer lo que Cristo es, lo que el Padre es, ahora y por las eternidades. Vea qué llamado, qué gran privilegio. A ningún ángel, a ningún otro ser, Dios le hace este llamado y le da este privilegio de ser portadores de su gloria, para que a través de nosotros puedan conocer quién es Cristo y quién es el Padre. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Ese es el evangelio del reino. Es una dimensión de vida más que de un lugar. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, así como el arco iris en el huerto, el arco iris en la Nueva Jerusalén, así el arco iris en nosotros. ¿Cómo se forma el arco iris en nosotros? Bueno, ¿cuáles son los dos elementos que dijimos que se necesitan? Agua y luz. La semana pasada también les dije, por la experiencia de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, usted lo vuelve a revisar. Mire, nosotros empezamos a adquirir la gloria de Dios. Escuche cómo se lo voy a decir, porque no me es muy fácil poder explicar esto. Para que nosotros podamos adquirir la gloria de Dios, tenemos que ser permeados con la gloria de Dios. Tenemos que tocar la gloria de Dios. Tenemos que experimentar la gloria de Dios. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros tocamos la gloria de Dios, cuando experimentamos la gloria de Dios, cuando entendemos estos 7 colores de la gloria de Dios y nosotros experimentamos esa gloria de Él, es cuando la gloria nos permea, empieza a formarse en nosotros. Es por eso que la semana pasada les dije, si algo necesitamos urgentemente es tocar la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Diga conmigo, ver la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios se forme en mí, lo voy a repetir bien, necesitamos ver la gloria de Dios, tocar la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios, porque esa fue la experiencia que tuvo también Ezequiel, ¿se recuerdan? Y cayó postrado a los pies del Señor, postrados a su gobierno, postrados a su soberanía, mis hermanos, postrados ante la majestuosidad de su reino, de su gloria. Entonces tenemos que ver y tocar esa gloria, porque es la única manera de ir siendo transformados de gloria en gloria. Póngame ahí por favor 2 Corintios 3:18, 3:17 y el 18, por favor. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El siguiente dice,
Lea en voz alta esto conmigo, por favor, porque necesitamos levantar la palabra, ¿sí? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por obra del Espíritu del Señor. Cuando vemos la gloria, como Juan la vio, como Ezequiel la vio, somos permeados con esa gloria. Somos permeados con su carácter, ¿me está escuchando? Y eso nos va transformando. La gloria de Dios se va formando en nosotros. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Cada vez hay menos de mí, más de la gloria de Él. Menos de mí, más de su gloria. Vamos siendo transformados en nuestro carácter, siendo restaurados a la imagen misma de Dios. ¿Está claro esto? Pero ahora viene el punto. ¿En qué momento puedo ver, tocar y experimentar la gloria de Dios? Se los voy a decir de una vez. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos esos momentos de oración, mis hermanos. Cuando, mire, nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, intercediendo por las demás personas, intercediendo por los nuestros, suplicando y rogando. Y usted va a entender por qué estoy usando estas expresiones: suplicando y rogando. Mire, y cuando nosotros suplicamos a Dios, ¿sí?, pidiendo su gloria, pidiendo que nosotros y los de nuestra casa, nuestra familia, que nuestros hijos seamos transformados, que no nos quedemos como estamos, sino que seamos tocados con el poder de la gloria de Dios, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de su palabra, con el poder de su fuego santo, para que nosotros seamos restaurados a la imagen de Dios. Cuando suplicamos, no solamente por la salvación de los nuestros y de las demás personas, sino suplicamos que su reino se establezca en nosotros, e intercedemos, mis hermanos, sí, orando conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios saliendo por nuestra boca. Miren, mis hermanos, en oración, en intercesión, o bien la palabra de Dios, el fuego de Dios saliendo de nuestra boca, intercediendo en el Espíritu Santo con gemidos indecibles, con lenguas desconocidas. Mire, cuando nosotros intercedemos de esa manera, es inevitable que no derramemos lágrimas, mis hermanos. Las lágrimas empiezan a fluir de nosotros, y entonces, mis hermanos, Dios nos ve cómo nos empezamos a cubrir con esas lágrimas, mas la luz de la palabra, el fuego del Espíritu que sale de nosotros, empieza a permear esas lágrimas que funcionan como un prisma, rodeándonos con el arco iris, con la gloria misma de Dios. Es a través de la intercesión, es a través de esos momentos, mis hermanos. Es por eso que el diablo trata de parar la intercesión, trata de parar las lenguas del Espíritu, trata de parar los gemidos del Espíritu. Incluso el diablo atribuyéndose eso a él mismo, diciendo que eso es del diablo. No, mis hermanos, él sabe que entre más intercedemos, entre más rogamos, entre más suplicamos, entre más derramamos lágrimas, pero lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de súplica, no de queja, no de reproche, porque eso no es luz, sino lágrimas, mis hermanos, de gratitud. Incluso esas lágrimas funcionan como un prisma, y orando la palabra, orando conforme a la palabra, enviando la palabra, el arco iris de Dios se empieza a formar en nosotros. Cuando usted está en ese tipo de intercesión, es cuando usted experimenta una presencia de Dios donde está, en su casa, donde quiera que esté. Usted va a sentir el peso de la gloria de Dios, y esa gloria nos empieza a permear. Mire, en la intercesión, además de ganar lo de Dios para otros, los más beneficiados somos nosotros, porque estamos atrayendo la gloria y formando el arco iris de Dios en nosotros.
Es por eso que mire, cuando entendemos esto, por más que el diablo venga y le diga, pero ¿para qué vas a seguir orando? No vale la pena orar por esa persona. Mira cuánto tiempo has orado y nada sucede. El diablo quiere que tiremos la toalla, pero usted no va a estar intercediendo de aquí en adelante solo por la persona. Usted va a estar intercediendo porque sabe que con esa intercesión usted obtiene más de la gloria de Dios. No vamos a parar la intercesión, porque es allí donde somos permeados con la gloria de Dios. Póngame ahí la imagen que había puesto, ¿sí? Permeados con la gloria de Dios. Una cosa es solo orar, ¿sí? Una cosa es solo orar, pero otra cosa es cuando intercedemos, cuando oramos derramando nuestro corazón, como nos enseña la palabra. Y cuando nuestro corazón se derrama, hay lágrimas. Hay lágrimas. Y se dan las condiciones. Mire, nuestros ojos físicos no lo ven. Pero ahora usted tiene que saber que cuando está en esos tiempos de intercesión, deje fluir al Espíritu Santo. Él es fuego también. Deje salir esos gemidos de intercesión. Y si no, pues ore con la palabra, suplique con la palabra, pidiendo la voluntad de Dios para usted y para las demás personas. Y aunque usted no lo vea físicamente, ahora usted sabe que allí se empieza a establecer el arco iris de Dios. Y cada vez es más y más. Así es como el arco iris de Dios se va estableciendo en cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Está claro esto? Esa es la manera en que Dios va estableciendo su arco iris en cada uno de nosotros. Veamos, hay varios ejemplos, pero veamos un ejemplo en la palabra de Dios de alguien que realmente es nuestro mayor ejemplo, y es Jesús. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Bendito el nombre de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Es que esto es poderoso. Esto es poderoso. Fíjese que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, antes de leerle, pongo ahí el contexto. Se recuerda que cuando él fue al Getsemaní, incluso se llevó a tres, principalmente a tres con él, para que le ayudaran a orar. Hay poder cuando oramos 4 personas. Igual fue en el monte de la transfiguración, se llevó a 3. El problema es que en las 2 ocasiones se le durmieron a Jesús y se perdieron la revelación que él quería darles en cada una de esas situaciones. Pero fíjese que cuando Jesús estaba en Getsemaní, imagine nada más, estaba siendo puesto el pecado de toda la humanidad sobre él. Si nosotros apenas aguantamos con las consecuencias de nuestros pecados, imagínese, a Jesús le estaban poniendo el pecado de toda la humanidad. Y si lo quiere llevar más allá, no solo ni siquiera de esta creación, sino de las 3 creaciones anteriores, él estaba recibiendo el peso del pecado. Era tanta la presión ahí de Jesús que a él se le estaban reventando los vasos sanguíneos. Él estaba sudando como gotas de sangre. Él se estaba muriendo allí en el Getsemaní. ¿Me está escuchando? Y Jesús estaba bien claro que para podernos salvar a nosotros, para poder complacer el corazón del Padre, de podernos llevar de regreso al Padre, Jesús estaba bien claro que él tenía que morir en la cruz del Calvario, porque ahí era donde se iba a hacer maldición para redimirnos de la maldición de la ley. Pero Jesús estaba muriendo en el Getsemaní. Él se estaba muriendo. Y es por eso que está escrito ahí, aunque lo pusieron de esta manera, él habló y clamó a Dios: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, o algo así. Y muchos piensan que Jesús lo que estaba pidiendo era no ir a la cruz. No, mis hermanos, él no tenía miedo, porque si hubiera tenido miedo hubiera pecado. Y él es sin pecado, ¿cuánto lo creen? Él estaba allí pidiéndole al Padre: Padre, yo me estoy muriendo aquí, y el plan es que yo llegue a la cruz. Y Padre, yo sí quiero salvarlos,
Tal vez no lo merecen por sí mismos, pero yo lo quiero salvar por causa de tu corazón. Padre, si es posible, no dejes que me muera aquí. Por favor, ayúdame a llegar a la cruz, porque ese es el plan que tú me diste. Pero como él sabía someterse al gobierno, sabe someterse a la soberanía de Dios, le digo: Padre, pero si tú cambiaste de planes, que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí se lo estoy diciendo de esta manera. Pero ¿cómo realmente oró Jesús allí? Nos lo describe en Hebreos 5, versículo 7. Veámoslo. Y dice, hablando de ese momento: y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo en esta tierra, ofreciendo, léalo en voz alta, ruegos y súplicas con gran clamor, y qué más, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, diga conmigo, fue oído. Y es por eso que el Padre envió un ángel que lo fortaleciera. Imagínense, Jesús se humilló tanto que aceptó que una de sus criaturas lo fortaleciera a él. Y él pudo llegar a la cruz, a cumplir a perfección el plan del Padre. Pero ¿se imagina usted ese momento de Jesús allí? Mire, número 1 dice que ofreciendo ruegos, diga conmigo, ruegos. Esto es una oración de petición. Esa palabra ruego es petición. Él estaba pidiendo al Padre, pero no solo le pedía, dice ruegos y súplicas. La palabra súplica en griego significa acercarse pidiendo un favor. Se imagina el corazón de Jesús. Pero no solo eso, dice que esas súplicas eran con gran clamor. Diga conmigo, gran clamor. La palabra gran significa en griego fuerte, potente, enérgico, vigoroso. Y la palabra clamor significa gritar, llamar a gritos, prorrumpir en alta voz. Ya se imagina la oración de Jesús, aquel rugido de Jesús, aquel clamor de Jesús, mis hermanos. Yo me imagino que retumbaban las piedras cuando Jesús estaba clamando: Padre, no dejes que me muera acá, líbrame de la muerte acá. Pero no era con una oración sencilla, era un gran clamor, un potente clamor. Eran gritos los que Jesús pegaba. Eso significa clamar. Hay 5 palabras hebreas en el Antiguo Testamento que se tradujeron como clamar, y todas tienen un común denominador: habla de pegar alaridos pidiendo auxilio. Y no solo eso, en ese clamor de Jesús, en esa súplica, derramaba lágrimas. ¿Se imaginan las lágrimas de Jesús? Clamando, suplicando por causa nuestra. Por causa nuestra. ¿Se imagina la gloria que lo rodeó? ¿Se imagina el arco iris que lo rodeó? Es por eso que él recibió gran gloria. Porque esto es un ejemplo, pero no fue la única vez que Jesús hizo esto. Y si Jesús hizo esto, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Que necesitamos interceder, rogar, suplicar, tener gran clamor, más ahora que el tiempo se acerca de su venida, más ahora que la maldad va en aumento, más ahora que los niños y los jóvenes están siendo llevados por caminos torcidos. Usted y yo necesitamos interceder. No nos cansemos de interceder, porque Dios nos recompensa con su gloria, con su arco iris, poniéndolo sobre nosotros, rodeándonos. Y cuando estamos rodeados con esa gloria, con ese arco iris, no hay diablo que nos pueda tocar. No hay diablo que nos pueda tocar con desánimo ni con frustración, mis hermanos. No hay diablo que nos pueda tocar con depresión para que dejemos de interceder. No, vamos a estar orando, intercediendo. No nos cansaremos, porque queremos heredar la gloria que Dios tiene para nosotros. De eso nos habla el arco iris, que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Es por eso que las lágrimas, nuestras lágrimas, son tan especiales para Dios.
Y voy culminando con este versículo. Acompáñame al Salmo 56, 8. Espero estarme dando a entender. Salmo 56, 8. Bendito el nombre de Jesús. Dice, aquí es David teniendo la experiencia. Dice, mis huidas tú has contado, le dice a Dios. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y David tenía entendimiento de esto. Él dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, Dios registra nuestras lágrimas de gratitud, de arrepentimiento, de intercesión. Son tan valiosas para Él, porque eso forma el arco iris en nosotros. Es más, aquí le dice, ¿cómo sabía David esto? Él tenía más entendimiento de lo que usted y yo nos imaginamos. Todos piensan en David solo porque mató a Goliat. Él mató a un Goliat mucho más grande, el Goliat que tenía adentro. Y ese que la mayoría no quiere matar. Quieren salir a los 7 montes, orar a los Goliat, el Goliat de esto. Pero ¿qué con el Goliat de adentro, el anticristo que cargamos adentro, que se opone a Cristo? Eso es por falta de entendimiento. Dice, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Sabe que el redoma? En la tradición judía, que el redoma es para guardar aceite también. Le cuento, en la tradición judía, no sé si todavía lo acostumbran, no sé, me imagino que tal vez ya no. Pero antes, el papá, ¿sí?, se preocupaba de que cuando su hija, ¿sí?, iba creciendo, le guardaba unas lágrimas. Le guardaba en un redoma especial. Guardaban las lágrimas. Y el día que su hija era dada en matrimonio, parte de la ceremonia es que el papá sacaba el redoma ese día en que ella se casaba y le mostraba las lágrimas, como diciendo, tus lágrimas llegaron hasta este punto, y las derramaba. ¿Sabe algo? Dios guarda cada una de nuestras lágrimas y las registra, porque el día de las bodas del Cordero, el día de las bodas del Cordero, el Padre va a sacar esas lágrimas y te va a decir, valió la pena que cuando estuviste en aflicción, como lo estuvo Jesús, cuando estuviste en esos momentos de adversidad, cuando derramaste tu corazón, derramaste tu alma y lloraste, suplicaste, rogaste. Esas lágrimas las tengo porque se cumple que las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria venidera. El Padre te va a decir, valió la pena esas lágrimas. He aquí te entrego como esposa del Cordero, del unigénito. Eso es poderoso. Es por eso que Dios permite situaciones difíciles. Son una oportunidad para nosotros interceder. Tal vez, mira, Dios permite que alguien te agravie, que alguien te cause dolor. Pues es la oportunidad para interceder, suplicar, rogar, pidiendo perdón a Dios. Alguien dirá, ¿y voy a suplicar y rogar, interceder por el que me hace daño? Sí, pidiéndole perdón a Dios por el daño que nos hacemos mutuamente, suplicándole a Dios que no se pierda, sino que su salvación no alcance. Y si es cristiano, suplicando, Padre, que Cristo sea formado en él, que Cristo se forme en él, con oración de la más alta que hay, la intercesión en dolores de parto. Que esa intercesión, como está en Gálatas, Pablo dice, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, le dice a los Gálatas. Esa intercesión es con lágrimas, es con lágrimas. Mis hermanos, es por eso que Dios permite situaciones difíciles, para que podamos obtener de su gloria. Las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria venidera. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Heredar la gloria de Dios. Es por eso que, aunque está disponible, no es para cualquiera, es para los que cumplen con toda esta condición. Póngase de pie un momento, por favor.
Y así de pie, termino con el último versículo, porque no sé si algún día vuelvo a enseñar de esto. Es aquí donde se cumplirá también. Por favor, póngame el Salmo 126:6. Aunque me hubiera gustado leerlo en la nueva versión internacional, lo vamos a leer en la Reina Valera. Salmo 126:6. Abra bien sus ojos y sus oídos, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sabe cómo dice en otra versión? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. ¿Está claro esto? Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de súplica, de ruego por la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, para que sea luz que atraviesa esas lágrimas. Lágrimas de gratitud. Padre, gracias te damos por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Padre bendito, te suplicamos, concédenos, Padre, el don de la intercesión en el Espíritu. Señor Jesús, tú eres experto en interceder. Tú eres experto en rogar, en suplicar, Señor Jesús. Tú eres experto en tener gran clamor, Señor Jesús. Ayúdanos a tener un corazón intercesor como el tuyo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener convicción de ponernos a la brecha, a interceder, no solo, a orar no solo por nosotros, sino también por los de nuestra familia. Y principalmente por los que nos hacen daño, porque tú has dicho, Señor Jesús, ora por los que te injurian, intercede por los que te hacen daño. Así como tú intercedes por nosotros, a pesar de lo mucho que te ofendemos día a día, Señor nuestro, tú no dejas de interceder por nosotros. Ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo, Señor nuestro, Señor Jesús. Un corazón perdonador, un corazón, Señor, blando, un corazón intercesor, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a orar permanentemente, a orar siempre y sin desmayar, Señor nuestro, a derramar nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a derramar nuestra alma, a tener estos otros niveles de oración, de intercesión. Bendito Dios, te suplico, Padre, te suplico, Padre eterno, haz tu obra en nosotros. Danos un corazón, Señor, blando. Sálvanos, Cristo, de toda dureza de corazón. Sálvanos de nuestro corazón no arrepentido. Sálvanos de toda indiferencia que tenemos hacia las almas perdidas, hacia las personas que sufren, hacia las personas que hacen daño, Señor, porque no saben lo que hacen. Tú lo comprendes bien, Jesús, y es por eso que aún en la cruz, aún estando deshecho, molido, Señor, en la cruz tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queremos tu gloria, Padre, queremos tu gloria, queremos esta bendita herencia que tienes para nosotros, reservada en los cielos, para que nos revistan aquel día, Padre eterno. Queremos ser revestidos con tu gloria. Queremos tener este vestido de lino fino, resplandeciente. Bendito Dios, como ayuda del Cordero, como ayuda del Cordero. Levantemos nuestras manos.